Gracias por estar aquí en el programa Hora 25. Se cumplen 11 días de la invasión de Rusia a Ucrania. Varios esfuerzos de negociación se desarrollan en el transcurso de los últimos días. Sanciones de Estados Unidos y Europa a Rusia. Desplazados, refugiados, bombardeos, enfrentamientos. Lo más grave, sin duda, muertos, sufrimiento, destrucción, en definitiva, guerra. Nuestros invitados esta noche, Jorge Ortiz, él es periodista y analista de asuntos internacionales. Gracias a Natalia Sierra, profesora universitaria, analista de aspectos políticos y sociales. Agradecemos a Mario Cubi, decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Ecotec. Jorge, esto que estamos viviendo es una invasión, es una operación especial. Buenas noches. Es una invasión en toda la regla y una invasión que, si no ocurre ningún milagro, continuará hasta que Rusia haya ocupado toda Ucrania. Ganará la guerra, pero perderá la paz. Ya hablaremos de eso. ¿Una guerra convencional, Natalia, o invasión, como dice Jorge? Yo creo que es una guerra de nuevo tipo que abre nuevas perspectivas para el mundo que está por venir. Ok, Mario, su apreciación de lo que han dicho sus colegas. Definitivamente es una invasión y desde el derecho internacional una agresión que está claramente definida. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Belén, que nos ponga en contexto por qué llegamos a este punto. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. Como ya lo mencionabas, Andrés, hoy se cumplen 11 días de guerra entre Rusia y Ucrania y el mundo está en vilo. Se trata de la mayor escalada militar de los últimos años. Hoy todos, aunque nos encontremos a miles de kilómetros de distancia, sentimos la tensión de la guerra. Pero la tensión política entre ambos países no es nueva y se remonta a varias décadas atrás. Preparamos un reportaje que resume lo que ha ocurrido desde hace al menos 30 años y por qué hoy estalló el conflicto que aterroriza al mundo. Veamos. La tranquilidad no ha sido precisamente una de las características de la frontera entre Rusia y Ucrania. Para entender el conflicto que hoy atemoriza al mundo, debemos remontarnos por lo menos 30 años atrás. Rusia y Ucrania fueron parte del mismo país, la Unión Soviética, y fueron las dos repúblicas más influyentes de las 15 que la conformaron. Sin embargo, en 1991, con el colapso del bloque soviético, Ucrania pasó a ser un país independiente. Y aunque en principio mantuvo una buena relación con Rusia, más tarde se acercó a Occidente. Justamente en 2008, la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, invitó a Ucrania y Georgia, otra ex república soviética, a formar parte de la Alianza del Atlántico. Pero esa promesa significó una amenaza para Putin, pues él ha repetido que quiere evitar que la OTAN extienda su influencia hacia países de Europa del Este y Asia Central. Recordemos que la OTAN, que se originó en 1949 como una organización militar para impedir la expansión de la Unión Soviética, ha dicho que busca prevenir el resurgimiento del militarismo nacionalista en Europa y fomentar la integración política europea. La OTAN en las últimas décadas ha liderado operaciones militares en Bosnia, en Kosovo, Irak y Afganistán, y sus acciones han incomodado a Rusia. Precisamente Moscú forzó en 2013 al presidente ucraniano de ese entonces, Viktor Yanukovych, a suspender el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Allí se produjeron un sinnúmero de protestas de quienes consideraban que ese era un retroceso histórico. Alrededor de 100 personas murieron en el denominado Euromaidán, que duró varios meses, hasta que en febrero de 2014 el presidente Yanukovych huyera del país y se refugiara justamente en Rusia. 5 días después de ello, arrancó el inicio del conflicto bélico, pues Putin se apoderó de la península de Crimea. Esto provocó su expulsión del G8 y duras sanciones económicas desde la Unión Europea que siguen hoy vigentes. Alrededor de 14.000 personas han muerto en este conflicto. Ya para 2021, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió acelerar el ingreso de su país a la OTAN para terminar con la tensión. Pero para enero de este año, Rusia comenzó a entrenar a sus soldados en la frontera, envió tanques y efectivos a Bielorrusia, lo que se convertía en el anuncio de una guerra que justamente estalló el pasado 24 de febrero y que aún no encuentra el fin. Bien, vamos entonces a conversar. Jorge, ¿es un problema de temperamento de Putin exclusivamente?
No, de ninguna manera, de ninguna manera. Rusia tiene una historia expansionista, a pesar de que es el país más extenso del mundo, 17.100.000 kilómetros cuadrados, tiene una larga historia de ocupaciones. Y yo dije al primero que era una invasión, porque la operación actual contra Ucrania es absolutamente idéntica. Infantería, artillería, aerotransportados, anfibios, como las ocupaciones rusas en 1939 de Polonia, en 1939 de Finlandia, en 1940 de Estonia, Letonia y Lituania, en 1942 al 45 de todos los países de la Europa Oriental, en 1956 de Hungría, en 1968 de Checoslovaquia, en 1979 de Afganistán. Operaciones absolutamente idénticas. No hay nada que se parezca a las que debían ser las guerras del siglo XXI, que eran guerras, se suponía que iban a ser guerras tecnologizadas, extraterritoriales, en que se atacaba la infraestructura tecnológica de los países. Esta es una guerra como las del siglo XX. La operación de hoy es absolutamente igual a la operación de ocupación de Polonia, cuando hubo el pacto secreto Molotov-von Ribbentrop, 15 días antes de que empezara la Primera Guerra Mundial. La invasión de Polonia en 1939, el 15 de septiembre por la Unión Soviética, fue exactamente igual a la del 24 de febrero en Ucrania. Natalia, ¿y por qué Occidente tiene un rol en este momento? ¿Por qué hay el riesgo, el temor de una tercera guerra mundial? A ver, primero yo creo que lo que estamos viviendo ahora es la manifestación de una serie de conflictos, ¿no es cierto?, que topan varios niveles y varios escenarios. La cosa es muy compleja. No creo que pueda reducirse a buenos y malos, a expansionistas, no expansionistas. Yo personalmente creo, a ver, brevemente los niveles. Creo que hay un nivel ontológico que se está jugando. Primero por el tema de que, digamos, por eso digo que no es una intervención. Es decir, intervención fue, al menos en los últimos 30 años, las que hacía Estados Unidos con OTAN. Eso es una intervención militar a Irak, a Siria. Esto es dos potencias, ¿no es cierto? Porque no es con Ucrania la guerra, es el escenario Ucrania. La guerra es Rusia con el bloque de Occidente, digamos así, ¿no? Y todos capitalistas. Aquí no se juega el tema del comunismo porque ya no existe, eso se acabó, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo que se juega a un nivel ontológico? Porque se pone de manifiesto esta condición humana, ¿no?, gravísima, no, pero es una condición humana agresiva. No puede ser posible que durante 80 años se hayan estado construyendo armas de destrucción masiva. Durante 80 años, ¿no es cierto? Pero en este momento, claro, porque no es Irak, no es Siria, ¿verdad? Es Rusia, que tiene un montón de armas nucleares igual que la OTAN, ¿verdad? Y entonces yo veo una confrontación que pone a todo el planeta en riesgo. Entonces, esto nos tendría que preguntar, ¿no?, como humanidad, o sea, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué está sucediendo con el ser humano? Ese es ontológico, pero hay otros niveles rapidito. Ya te pongo los otros. Jorge, rápido sobre esto. Yo no veo por dónde esto no es una intervención armada. O sea, no son dos potencias. Rusia tiene 2 millones de soldados en la reserva y 910.000 activos. Ucrania tiene 200.000 muy mal equipados. Entonces no son dos potencias en conflicto. Fue una ocupación militar de Ucrania. 603.000 kilómetros cuadrados que están siendo ocupados militarmente. A lo largo de la historia, Rusia ha querido ocupar Ucrania 100 veces. Algún momento, y Mario quiere decir algo, pero sí, la historia está muy clara. Siempre quiso Rusia tener el territorio ucranio en su poder. Por ese afán de expansión también. Por ese afán de expansión y porque además Zbigniew Brzezinski, el asesor de seguridad nacional del presidente Carter, dijo una expresión que a mí me parece absolutamente clara. Dijo, Rusia con Ucrania es una potencia, Rusia sin Ucrania es un país normal. Rusia no quiere ser un país normal. Ok, Mario, perdón. Y en esa misma línea, no, por favor, Andrés, más bien, yo completamente de acuerdo que esto es un tema de expansión. Y es un tema de expansión desde la mentalidad rusa en la historia. Sin irnos muy de atrás, Stalin, entre el 32 y el 34, mató de hambre a más de 5 millones de ucranianos con tal de poderlos ocupar y controlar. Con lo que dice Jorge, primero, Ucrania siempre fue visto como el granero, ¿verdad?, del mundo. Desde Egipto, desde los romanos, ahora para Europa, para Rusia también. No nos olvidemos, es el cuarto estado en este momento con mayores reservas minerales, y tiene uranio,
tiene plutonio, tiene 6 plantas con reactores nucleares que tienen altísima capacidad de generación de energía, tiene una cantidad de recursos que estratégicamente significan una gran diferencia, y eso es algo que a mí me preocupa muchísimo, porque desde cierta perspectiva se trata de decir, bueno, a ver si dejamos que Putin se tome Ucrania para evitar una tercera guerra mundial, porque si la OTAN o cualquiera de sus miembros entra a confrontar a Rusia dentro de ese territorio, lo más probable es que se desate una guerra Rusia-OTAN, ahí sí. Sin embargo, desde la misma perspectiva, si dejamos que efectivamente Rusia se tome Ucrania, el poderío que gana Putin nos pone en un riesgo mucho más alto de que si se desata esa tercera guerra... Pero eso, Mario, es una tragedia de alguna manera. Absolutamente, porque estamos frente a eso. Porque yo no quiero que Ucrania sea mía, ni tampoco quiero que sea de los otros. Efectivamente, Ucrania es un Estado soberano que debería ser respetado en esa soberanía. Pero mientras esté cercano a mí, Eso es lo que está pensando él. Y hago una pregunta. No sé si es posible mostrar un mapa sencillo. Sí, claro, ahí atrás está tu cámara. Perfecto. Porque aquí me gustaría... si es posible, espero que se vea bien. Tú sigue nomás, para, ¿sí? La cámara te va a ver. Okay. Si vemos en la frontera clara, ¿verdad? Perdóneme, voy a hacer la puntería acá. Se habla desde Rusia de tomar Ucrania para evitar tener frontera con la OTAN. Pero si vemos hacia el norte, Estonia y Letonia, los países bálticos que ya son parte de la OTAN, tienen frontera con Rusia. Y no solamente eso, sino que desde Estonia hasta San Petersburgo, una de las principales ciudades de Rusia y durante mucho tiempo capital del Imperio Ruso, hay mucha menos distancia que entre cualquier punto de Ucrania y Moscú. Por lo tanto, ya tenemos esa realidad. Y cuidado, el siguiente paso es ese. Ya amenazó Putin a Finlandia y a Suecia como siguientes pasos. Ok, Mario. Los otros 2 puntos que quedaron pendientes, los otros 2 niveles. No, son varios más. Pero bueno, rapidito porque quiero centrarme en esto. Hay un nivel que es de disputa civilizatoria, ¿no es cierto? Que ahí el escenario es el escenario, pero implica muchos más. Está el eje euroasiático, está China, la India y está Occidente. Porque hay, de hecho, una decadencia civilizatoria de la modernidad occidental. Y estamos en un proceso de transición civilizatoria, ¿no es cierto? Ese es el otro nivel. Y el otro nivel es el que alcanzamos a ver, ¿no? Que además es súper confuso, es el geopolítico, porque ahí hay varios escenarios de guerra. No es solo la guerra bélica, es una guerra informática, es una guerra económica, es una guerra energética, es una guerra tecnológica, es una guerra cultural, ¿verdad? Es decir, como todas las guerras. Ya, pero hay una decadencia de Occidente, dices tú. Pero en un momento que es diferente al de a las guerras que acontecieron el siglo pasado. ¿Por qué? Y quiero decir ahí, miren, yo estoy en contra de toda la guerra, de todo tipo de guerra, porque eso uno no puede estar a favor de la guerra, de ningún tipo, ni defender al uno ni defender al otro. Pero sí me parece a mí, ¿no es cierto?, que hay cierta doble rasero en esto, ¿no es cierto? Porque cuando se trata de la expansión anglosajona, no parece expansión ni parece invasión. O sea, el imperio anglosajón, ¿no es cierto?, se viene expandiendo desde hace 300 años. Igual, con asesinatos, muertes, todo lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces yo creo que en la política no hay verdad, pero uno debería tratar de ser honesto. Y como ser humano y como pueblos, no gobiernos, deberíamos estar en contra de todo tipo de guerra, ¿no es cierto?, que afecte la vida del ser humano. Entonces no entiendo cómo ahora que es correcto sancionar esta incursión de Rusia en Ucrania, ¿no es cierto?, pero también nos hemos olvidado de sancionar en su momento, en estos momentos que Rusia está invadiendo, digamos, Ucrania, ha habido bombardeos de Israel a Palestina. Y ahí no se dice nada. ¿Quién sancionó a Estados Unidos y a la OTAN cuando han invadido territorios? Han muerto miles de gentes, Libia, Siria. Igual, se debería sancionar a Rusia, no a Rusia, no al pueblo ruso, al gobierno y a los intereses económicos rusos. Jorge Ortiz. Bueno, en 1990, cuando después del fracaso del socialismo, cuando el socialismo colapsó por su intrínseca ineficacia, Rusia debió haber sido, desde mi punto de vista, y esto lo he escrito muchas veces desde hace muchos años, debió haber sido acogido por la comunidad internacional como un país sabio, antiguo, recio, que había logrado librarse del socialismo sin paredones, sin guerra civil, sin disparar un solo tiro. La comunidad internacional fue ciega y no acogió a Rusia con ese país. Siguió con el prejuicio de que Rusia es un país inevitablemente autoritario, inevitablemente violento. La historia de 300 años de la familia Romanov, de los zares, y después de 75 años de los comisarios políticos socialistas hizo que en el occidente primara la idea de que no hay remedio, de que Rusia no puede entrar a la comunidad de naciones porque es un país que no entiende las reglas del convivir civilizado y democrático. Grave error. Del 90 al 2000,
en Rusia, esa Rusia no acogida. Y no solamente no acogida, sino invadida por traficantes, por empresarios que llevaron un capitalismo salvaje, que no hicieron de Rusia un país capitalista, democrático, civilizado y próspero. Fueron generando en el pueblo ruso un afán de revancha. Ese afán de revancha lo capitalizó Vladimir Putin. Él entró al poder y cuando todavía era solamente el hombre de confianza de Boris Yeltsin se pasó borracho esos 10 años, esos 9 años en el poder, y entonces el que mandó los últimos años era Putin. Él quiso demostrar que Rusia tenía un papel en la historia y lo primero que hizo fue atacar Chechenia, la República Secesionista de Chechenia, donde hicieron una matanza, ¿no? La toma de Grozny fue una matanza con toda la regla. Y el resultado fue que el pueblo ruso se sintió identificado con este hombre, que era un nuevo Pedro el Grande, una nueva Catalina, un hombre que tomaba el coraje del pueblo ruso, un pueblo valiente, recio, profundamente religioso, profundamente convencido de sus ideas. Y entonces él encarnó eso. Pero a partir de entonces, con el primer éxito de sofocar el levantamiento de Chechenia, Putin se sintió envalentonado y a partir de entonces él sintió que el mandato que él había recibido era el mismo mandato que recibió Pedro el Grande: insertar a Rusia en Europa, insertar a Rusia en la comunidad de naciones, igual que Pedro el Grande. Cuando él asumió su condición de zar, Rusia era un país muy distante de los grandes reinos cristianos de Europa, de Francia, de Inglaterra, del Imperio Austrohúngaro, de Austria. Y se sintió en la obligación de restaurar la posición de Rusia en el mundo. Yo creo que el Occidente pecó muy gravemente esos 10 años de no haber acogido a Rusia como parte de la comunidad internacional. Y le llevaron a esta radicalización que Putin está aprovechando. Ok, por favor, Mario, quisiera que comentemos lo que acaba de señalar Jorge y también lo de Natalia. Este doble rasero, de alguna manera. Creo que hay que diferenciar los momentos, ¿verdad? Y no podemos justificar una cosa con otra. En este momento hay que analizar la situación de Ucrania, y particularmente porque hablamos de una potencia militar y una potencia nuclear que de paso ya amenazó a través de su ministro de Defensa y a través de la activación de la fuerza de disuasión una posible respuesta nuclear. Y eso es de una proporción completamente diferente a lo que venimos viviendo hasta ahora, sin minimizar lo que ha pasado y las tragedias que siguen dándose en otros países. Desde el derecho internacional está claro que lo que Putin ha hecho es una agresión. Está incumpliendo la Carta de Naciones Unidas, está incumpliendo todas las normas que podríamos pensar desde el derecho internacional, e inclusive tenemos a una especie de Estado cómplice en Bielorrusia, por donde entraron las tropas rusas cuando sorprendieron creo que a todos. Porque en el peor escenario la mayoría nos imaginábamos que Putin podía hacer algo parecido a lo que hizo en Crimea en el 2014 con Donbass, ¿verdad? Tratar de entrar y con ese sentido quedarse hasta ahí. Sin embargo, ha tomado la decisión de ir mucho más, de una manera mucho más agresiva. Y hoy en lo que sí estoy de acuerdo con Natalia es en que las sanciones que se están imponiendo, primero no van a tener mucha utilidad desde mi perspectiva. Un hombre que amenaza al mundo con una guerra nuclear no va a parar porque sus ciudadanos están con un poco de problemas económicos. No va a pasar. Y segundo, está afectando al mundo entero. Probablemente dañe más a las democracias de Occidente que a la propia Rusia las sanciones económicas se están imponiendo. Vamos a ir a eso en el segundo segmento de nuestro programa. ¿Qué es lo que ocurre una vez que ya estalló la guerra, hay el enfrentamiento y las sanciones económicas? En un instante retornamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Pese a que el jueves se anunció un cese al fuego con fines humanitarios, eso prácticamente no ocurrió. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de haber boicoteado esta posibilidad de que los civiles salgan a territorios seguros. Este lunes 7 de marzo arrancará la tercera ronda de negociaciones entre ambos países. Sin embargo, se llevará a cabo en medio de un contexto complejo, pues Putin ya ha señalado que las operaciones militares solamente cesarán cuando Ucrania abandone la resistencia. Veamos un reportaje que resume lo que ha ocurrido durante las últimas horas.
Pero ese no sería el fin de la guerra como tal, pues el conflicto podría mantenerse por años, dicen. Y el tercer planteamiento es que Rusia avance más allá de Ucrania y desafíe directamente a la OTAN. ¿Cuál será entonces el futuro de este conflicto? ¿Cuál es el futuro de este conflicto? Y fundamentalmente, si hay esperanzas de que estos procesos de negociación, la intervención de mediadores, en fin, pueda permitir la paz, por favor. Sí, Andrés, voy a intentar analizarlo primero desde una perspectiva técnica de negociación, que es a lo que me dedico, y luego a dar una perspectiva desde la geopolítica realmente, que es lo que opino. Desde la técnica vemos que ya se han iniciado 2 intentos de negociación y han terminado mal, realmente con una oferta de un corredor humanitario y de una especie de cese al fuego temporal que no se cumplió. De hecho, durante ese cese al fuego, Rusia bombardeó la planta nuclear más grande de Europa. Después, parece que mañana intenciona una tercera mesa de negociación. Perdón, pero eso es parte de la negociación, me parece. Son Sin instrumentos de negociación, de presión. Es correcto. Sí. Y sin embargo, si es que no se cumplen al menos estos mínimos acuerdos alcanzados en la segunda mesa, ¿qué buena fe podemos esperar de una tercera mesa? Entonces, La de mañana. Negociación, la de mañana. Primero deberíamos haber tenido, y esto a mis alumnos que nos están viendo, el BATNA o el MAN que hacemos siempre, es identificar intereses de cada parte y cuáles son los posibles escenarios a los que se enfrenta cada parte si no se logra un acuerdo. Lastimosamente es difícil identificar intereses cuando las dos partes, y particularmente Putin, dice una cosa que es difícil de demostrar. Por una parte es no quiero tener fronteras con la OTAN. Bueno, Rusia ya tiene fronteras con la OTAN. Por otra es quiero desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Es algo tremendamente subjetivo y difícil de cumplir. Entonces, si bien es cierto, siempre hay que esperar una respuesta y una solución diplomática, y es lo que yo quisiera que se dé, y es hacia donde vamos, difícilmente lo vamos a dar, sobre todo porque en las mesas que vemos no hay una negociación de intereses, sino más bien una lucha de posiciones. Ucrania ha dicho, no vamos a ceder sino hasta que todas las tropas rusas salgan de Ucrania, incluso de Crimea, cosa que dudo que sea aceptable para Putin. Y Putin, en cambio, dice, mientras no desmilitaricen completamente Ucrania y se rindan, y entre paréntesis yo pueda poner al presidente que quiero y que sea leal a mí como estuve acostumbrado hasta hace poco tiempo, pues yo tampoco voy a ceder. Así veo muy difícil, y sobre todo desde la parte geopolítica y desde la historia que podemos entender el personaje de Putin con esa visión expansionista y de ser quizás del nuevo Vladimir el Grande. Yo personalmente quiero que se dé, pero veo muy difícil una salida diplomática. La actitud de Occidente, Natalia. A ver, yo creo que primero no hay que olvidarse de la historia, porque la humanidad, si no hace memoria, comete los mismos errores, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece, y eso es mi percepción, que hay una mirada desde Occidente, ¿no es cierto?, que nos llega a nosotros y parece la verdad y nos bombardean, y hay otra mirada, y entonces aquí, por eso digo, no hay la verdad. Peor en una guerra de información donde la información es parte del conflicto, la guerra y la estrategia, ¿no es cierto? Cada uno pone lo que le interesa que el otro sepa, incluso hay amenazas a través de la información. Entonces a ver, sí, hay una agresión de Rusia a Ucrania, pero hay una historia también atrás de eso. O sea, no es, digamos, de repente había un país tranquilo ahí que no pasaba nada. Vienen en guerra en la parte del Donbass desde el 2014, ¿no es cierto? Y han estado también agrediendo a esa población, también han estado agrediendo. Esto no justifica en lo absoluto que Rusia entre a Ucrania, pero hay una historia. Luego yo digo, a ver, que Putin tiene intenciones expansionistas, sí, o sea, es un oligarca, los poderes de ese tipo, ¿no es cierto?, crecen, son peligrosísimos, pero también hay en Occidente. Y la OTAN se ha expandido también, ¿no es cierto? Digo, ¿qué sería lo más sensato? Y gente de adentro, de Europa, gente para mí más sensata, dice, tenían que haber hecho una nueva arquitectura de seguridad, tomándole en cuenta a Rusia, no sin Rusia. Eso dicen algunos estrategas alemanes, españoles, incluso militares. Dicen, y dicen, no podemos estar sometidos a Estados Unidos, porque de aquí la que va a salir perdiendo, más que Rusia, bueno, Ucrania obviamente, es Europa. No Estados Unidos, Europa. Entonces, yo digo, en vez de entrar en negociaciones, es una amenaza de lado y lado, ¿no? Que mandan aviones. Como bisagra. Yo por eso digo, Ucrania para mí es el escenario de un conflicto mucho mayor, y qué pena por ese pueblo, claro, ¿no es cierto? Qué pena por ese pueblo, donde se están, porque hay intereses incluso económicos y financieros que les junta a los enemigos, ¿no es cierto? Que les junta. Estados Unidos todavía tiene el 10% de petróleo, está comprando a Rusia. Sancionaron a 7 bancos, no a los 2 bancos más importantes, que son a los que hacen los negocios del petróleo y del gas.
Entonces yo digo, aquí el conflicto es muchísimo más complejo de lo que se quiere ver y me parece irresponsable desde mi punto de vista, porque a todos nos afecta por el tema nuclear. Antes se peleaban entre ellos y uno estaba lejos, pero ahora de repente botan las bombas y todo el planeta puede desaparecer. Y los pueblos del sur, digo yo, ¿qué hacemos? Y quiero terminar con esto. Me parece que no está actuando bien Europa, no digo Estados Unidos, porque para mí ellos sí también son una potencia y un imperio que se expande. ¿Cómo es posible, no es cierto, que cuando ha habido refugiados de otro lado, les cierran las puertas? Cuando ahora salen los refugiados, en los periodistas, Andrés, no, es que estos sí son otro tipo de refugiados, porque son blancos, son ojos azules y son medio civilizados. No son, disculpen, no son como los afganos, no son, o sea, como la Europa democrática, de la Carta de Naciones Unidas, puede hacer esa diferencia que nos están poniendo a la humanidad en dos tipos de ciudadanía? Una de primera y una de segunda, no puede ser. Jorge Ortiz. Natalia tiene toda la razón, hay que revisar la historia, ¿no? Lo que pasa es que no hay que remitirse a la historia del 2014, a la ocupación rusa del Donbass. Yo creo que hay que remitirse mucho antes. A ver, ya Heródoto en el siglo V a.C., el historiador griego, hablaba de Ucrania, hablaba de esas tierras negras fértiles a las orillas del río Dnieper. El Rus de Kiev nació en el año 882. En esa época Rusia no existía. Rusia, por su clima, era un lugar prácticamente despoblado, no había quien quiera irse allá. Entonces, cuando Putin dice Rusia y Ucrania son el mismo pueblo, ciertamente la historia demuestra lo contrario. Pero además, quienes creen que Ucrania debería pertenecer a Rusia, se olvidan de la historia. En el año 882 fue creado el Rus de Kiev, es decir, en la capital de Ucrania. A partir de ahí, y con esa expresión Rus, surgen toda una serie de tribus eslavas, una de las cuales es la que más crece, la que crece en Moscovia, que terminaría siendo Moscú. Pero Ucrania fue, entre 1569 y 1764, fue parte de la mancomunidad polaco-lituana. Entonces, si Putin reclama Ucrania, los polacos y los lituanos tendrían más derecho a reclamarlo. Esa es la tragedia de la historia, y después, porque se jalan. Claro, pero que no la distorsionen argumentando en la historia lo que la historia dice que es exactamente lo contrario. En 1764, sí, Catalina la Grande asume el control de Ucrania y lo tiene hasta 1917. Es decir, perteneció a la mancomunidad lituano-polaca algo así como 200 años, perteneció al Imperio Ruso algo así como 150. 150 años en los cuales hubo un esfuerzo constante de Rusia por rusificar Ucrania. Hubo persecución a la cultura ucraniana, al idioma ucraniano. Se prohibía, se sancionaba, se condenaba a muerte a quienes utilizaban el idioma ucraniano. Y se trasladaron poblaciones rusas a Ucrania y poblaciones ucranianas fuera de Ucrania para tratar de rusificar. Es decir, la historia demuestra que hay un afán constante de Rusia de apoderarse de Ucrania. Yo te decía hace un instante, Andrés, que sí, que el Occidente cometió un error en 1990 al no reconocer la sabiduría del pueblo ruso que se había librado del socialismo sin una masacre, sin una guerra civil. Había que incorporarlo en ese momento, más bien. Había que incorporarlo. Pero cometió además otro error que a mí me parece peligroso, pero entendible. En 1990, cuando se discutía la posición, lo que iba a pasar con Alemania, Alemania había empezado la Primera Guerra Mundial, había empezado la Segunda Guerra Mundial, unido con los comunistas soviéticos, pero el peligro era que se reunifique Alemania. Estamos hablando de 1990. Y entonces ahí hubo una serie de discusiones. Lamentablemente Rusia no tuvo en ningún momento un afán de convertir en un documento, por lo menos en una declaración conjunta, esas conversaciones. Fue famosa una conversación que hubo el 1 de junio de 1990 entre el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, James Baker, y el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Edward Shevardnadze, georgiano, que después sería presidente de Georgia. Y ahí Baker le planteó a Shevardnadze la posibilidad de que se unifique Alemania dentro de la OTAN, de manera que la OTAN se quede ahí en las fronteras de Alemania. Shevardnadze, se me voló un lápiz, no importa. Shevardnadze nunca llegó a decir nada más que sí, o sea, más que
Sí, interesante, pero no lo llegaron a concretar en ningún documento. Pero la gente, estas reuniones eran en Moscú, la gente de la KGB que estaba ahí tomó esto como una palabra final, que la OTAN no se expandiría más allá de Alemania, de las fronteras orientales de Alemania. ¿Qué pasó? Que la carta de la OTAN, la carta con que fue creada la Organización del Tratado del Atlántico Norte, establecía que cualquier país democrático que cumpliera los parámetros de democracias estables, etcétera, podrían pedir su ingreso en la OTAN y ser admitidos. ¿Qué pasó? Que inmediatamente cuando desapareció el Imperio Soviético por el colapso del socialismo, todos esos países que habían sufrido el socialismo y que habían sufrido la dependencia de Moscú, pidieron su adhesión a la OTAN. Y la OTAN los fue aceptando, con la excepción de Ucrania, precisamente para no herir las sensibilidades rusas. Precisamente dijeron no. Y yo creo que Putin, y vuelvo a lo que decía Mario de la negociación, yo creo que Putin, a quienes muchos lo consideran un gran genio, un gran estratega, yo creo que se está equivocando el medio a la mitad, porque tenía una posibilidad. La posibilidad era la neutralización de Ucrania, la finlandización, antes del conflicto, la finlandización de Ucrania, convertirlo en un país que no pertenezca ni a las organizaciones orientales, así la Alianza Euroasiática, ni a las organizaciones occidentales, es decir, la OTAN y la Unión Europea. Pero Putin, al invadir Ucrania, perdió esa posibilidad. ¿Pero es porque se le salió de cauce Ucrania? No creo. Creo que Putin no supo negociar. Putin no supo dialogar con la... Insisto, falló también el Occidente y falló gravemente. Pero Putin pudo haber negociado la neutralización de Ucrania. Y creo que Ucrania hubiera aceptado simplemente porque no le quedaba más remedio. Ya habían visto con la península de Crimea, la ciudad de Sebastopol y los dos oblasts orientales, Donetsk y Lugansk, ya había visto de lo que es capaz Rusia. Por lo tanto, Ucrania, contra la pared, hubiera aceptado su finlandización y se hubiera evitado esta guerra. Era un rol que permitía, de alguna manera... Putin quiso ir más allá. Por favor. Perdón, no sé si quiere... Pero hay una respuesta que da a finales de enero, Blinken, cuando, frente al pedido de Rusia, está en el país, finales de enero de este año, donde le dice que definitivamente ellos no van a cerrar, digamos, las puertas de Ucrania a la OTAN y que Rusia tiene que aceptar eso y que si no, ellos están dispuestos, obviamente, a hacer acuerdos diplomáticos, que es lo correcto que deberían hacer, pero también podrían enfrentar esto militarmente. Pero ese momento Rusia ya había invadido Ucrania. No, eso digo, esto es en enero, no ha invadido todavía. En enero en febrero del 2014, Rusia invadió Ucrania, se tomó Crimea. Estamos hablando del derecho internacional y la soberanía del Estado ucraniano y la igualdad entre naciones, porque si vamos simplemente a decir que Ucrania no tenga la opción de ser parte de un tratado internacional en ejercicio de su soberanía... los misiles cuando Rusia se quería instalar en Cuba. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Entonces, yo digo, no estoy defendiendo a nadie, si veo de lejos, yo estoy en contra de la guerra, estoy en contra de estos grandes señores de la guerra, pero si nos ponemos en lo que es la realpolitik, fue la crisis de los misiles. Cuando, de acuerdo, pero entonces podemos hablar de negociación, pero no decir que Rusia le puede prohibir a un Estado soberano como Ucrania no ingresar. Pero también la OTAN tiene que frenar, es decir, yo digo de lado y lado, porque aquí parece que solo Rusia es el problema. Pero entonces estamos aceptando una especie de imperialismo de la OTAN, porque la OTAN es el que dice que hace Ucrania, ¿no? Entonces estamos aceptando, a ver, seamos un poco ahí sí honestos, ¿no es cierto? Se dice que Rusia quiere poner, o Putin más que Rusia, no voy a decir Putin, quiere poner un gobierno títere, pero lo mismo hizo cuando hicieron el golpe de Estado, porque los imperios, ¿no es cierto? O los poderes grandes lo que buscan es poner gobiernos títeres. Yo soy honesto en el derecho internacional y dentro del ejercicio soberano que se reconoce en la Carta de Naciones Unidas, si Ucrania quiere, cumpliendo las condiciones, ser parte de un tratado, no creo que nadie debería detenerlo. Bueno, ¿y qué pasa si es que Cuba que acepta que vengan acá los misiles, Cuba, Venezuela? Por Dios, o sea, entonces, yo no quisiera. Natalia, marcando dos puntos distintos. Natalia, permíteme recordarle que la crisis de los misiles de octubre del 62 se resolvió con una negociación. Los Estados Unidos presionaron a Nikita Khrushchev para que retirara los misiles de Cuba, a cambio de lo cual Brezhnev consiguió del presidente Kennedy la promesa, que la cumplió, de retirar los misiles de Turquía. Yo también, yo no voy a decir que esto se resuelva con guerra. Lo que digo es que no me parece que solo un lado, porque si cuando Rusia dice que se detengan y en enero
no digo ya, obviamente que hubo lo de 2014, lo de Crimea, pero ahora, para este conflicto terrible que estamos viviendo, ¿por qué la respuesta de Estados Unidos es: estamos dispuestos a esto enfrentar en el tema diplomático o a nivel también militar? O sea, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que digo es... Recordando siguiendo este recuento de la historia nuevamente, ¿no? Y sin querer hacer comparaciones directas, porque es iluso, más aún con el tiempo que ha pasado en las historias de ambas naciones. Pero cuidado, y eso es lo que creo que Estados Unidos debería estar pensando, nos pasa otra vez la de Chamberlain y la de exceso de tolerancia. Podemos hacer un símil, por ejemplo, Georgia y Chechenia fueron el Austria, que bueno, como son parte de nosotros, vamos uniéndonos nomás, ni modo. Después pasamos de Ucrania, que sería nuestra Checoslovaquia, y decimos, dejemos nomás que entren, no, para evitarnos una guerra, paremos nomás. Después sabemos lo que dice la historia, vino Polonia. Si no aprendemos la historia, cuidado, estamos permitiendo que crezca más. Del otro lado también digo lo mismo yo, del otro lado, o sea, toda invasión de países poderosos y peor de países con armas nucleares es terrible, pero parece aquí, ¿no es cierto?, que las invasiones que ha hecho Occidente no son invasiones. No son invasiones. Son invasiones las dos, y están mal las dos. Y creo que el mundo los ha condenado, porque... No, yo no creo que el mundo los ha condenado, justamente porque ahora aparece el centro europeo, ¿no es cierto?, aparece, o sea, en lo que algunos teóricos dicen, la nueva Europa. Claro, cuando es en Europa es el problema, pero cuando es en Medio Oriente, como son pueblos menos, no importa. ¿Por qué no se sancionó ahí? Se tiene que sancionar igual, porque ponen en riesgo al planeta. Ok, tengo que ir a la publicidad, vamos a ir a un corte, volvemos para el tercer segmento de Hora 25 y claro, vamos a continuar con este debate en un instante. Vamos a la tercera parte del programa y quizás podríamos plantear en estos últimos minutos el impacto que puede tener en el mundo, en la economía planetaria, las sanciones establecidas en Occidente hacia Rusia. ¿Cuánto va a pesar eso, por favor, Natalia? El problema es que primero Rusia no es un país pequeñito, ¿no? O sea, tampoco es que es una potencia económica, no, es militar, pero sí es un país económicamente que comenzó a negociar con muchos países, sobre todo con Europa, tiene mucho intercambio comercial. Y con Estados Unidos, con África, con América Latina. Entonces el asunto es que estas sanciones económicas en un mundo hiperconectado, no, si se cierra Rusia, ¿qué pasa? Es que afecta a todo un sistema de comercio. Por ejemplo, ahorita hay el problema de la subida del precio del petróleo, ¿no es cierto? A Rusia no le van a comprar muchos de lo que antes le compraban, que está ahora a 120 creo, pero Rusia como que baja el precio, pero igual vende, dicen algunos analistas, ¿no? El asunto es que como están todos conectados, va a afectar a la inflación, va a subir, va a afectar a temas de intercambios. De hecho, nuestro país va a tener ya problemas, ¿no es cierto? Y esto último nomás. También en esta pelea, que para mí es también civilizatoria, se está empujando el eje euroasiático. Por ejemplo, Rusia ya ha empezado a hacer estos intercambios, como le sacaron del sistema SWIFT, sí, en un sistema que es de China. Sí. De China, ya empezaron a eso. Y a eso, Andrés, agregar que tenemos que pensar no solamente en el intercambio directo con Rusia, que ya es lo suficientemente grave, quizás agregando a eso que del petróleo y la industria petroquímica y los derivados rusos, hay temas graves. Por ejemplo, la urea va a subir y eso va a significar un problema para el arroz ecuatoriano. El trigo ya está 180% arriba y eso va a significar un aumento en el precio del pan que va a afectar definitivamente, pero además hay problemas de logística. Por ejemplo, el puerto de Odessa en Ucrania es importantísimo para el comercio de Europa. El estrecho de Bósforo, ya Turquía lo cerró y seguramente estará muy limitado el paso al Mar Negro, lo cual va a subir costos de transporte, va a reducir frecuencias y eso a nivel internacional y particularmente para el Ecuador es terrible. Solo hablando de un producto, el banano, exportamos $700 millones al año a Rusia, que representa una porción importante de las exportaciones ecuatorianas no petroleras. Jorge, sobre la economía, rápidamente. Yo creo que la economía se va a adaptar rápido como ha ocurrido siempre, ¿no? Yo creo que rápidamente el impacto inmediato de las sanciones se asimilará. Mi preocupación es que esta guerra no va a terminar rápido. Rusia va a ocupar rápido Ucrania. Su superioridad bélica es monstruosa, pero la resistencia a Ucrania va a ser larga, va a ser dura, va a ser incansable. Y entonces Europa, el centro de Europa, va a vivir años, tal vez décadas de inestabilidad.
décadas, porque Rusia no se va a quedar tranquilo. Aunque Putin fuera derrocado, en Rusia el alma rusa va a sentirse que sufrió un escarnio Bueno, pero en no Ucrania. se sabe qué estará ocurriendo adentro de Rusia. Seguramente hay malestar, seguramente. Rusia tiene una larga historia de golpes palaciegos, ¿no? Una larga historia. Hijos que han asesinado a sus padres para quedarse con el trono. Mujeres que han asesinado a su marido para quedarse con el trono. Es decir, eso, si les pasó a los zares, a la familia Romanov, tiene que pasar a Putin. Pero el asunto es que, yo te decía al comienzo, Rusia va a ganar la guerra, pero va a perder la paz. Y al perder la paz, porque Rusia va a quedar más arrinconado que nunca, Europa entera va a vivir décadas de inestabilidad, y eso va a repercutir en lo político, en lo geopolítico, en lo estratégico y también en lo económico. La posibilidad de que pierda Putin. ¿Qué pasa si pierde Putin? La guerra no hay manera. No hay manera. No hay manera. Y Andrés, a mí me preocupa mucho que dentro de ese proceso, en el que estoy de acuerdo con Jorge, va probablemente durar mucho tiempo, esa alianza China-Rusia que existe ya y que puede irse fortaleciendo, empiece a generar incentivos inadecuados desde Estados Unidos, por ejemplo. Una de las metas principales de Estados Unidos siempre ha sido mantener al dólar como reserva mundial y fortalecerlo. El momento que Rusia empiece a coquetear, por ejemplo, con el yuan o el yuan digital para transaccionar, cuidado, empezamos a tener un problema mayor, así como podemos tener un problema cuando China empieza a coquetear con el tema Taiwán, que nunca lo ha dejado, y que un tema curioso, en el último acuerdo de entendimiento que firmó Ecuador con China, decía nuestro canciller que parece que han borrado al último los chinos de una parte donde hacen que Ecuador reconozca la política de una sola nación. ¿Tú crees que puede haber el uso de armas nucleares, que puede la bomba atómica? Yo creo que la certeza del mundo de que una guerra nuclear puede significar la extinción de la especie humana es lo que se llamó durante toda la Guerra Fría el equilibrio del terror. Y yo creo que nuestros estadistas, en medio de sus irresponsabilidades, de sus cálculos perversos y todo lo demás, sí tienen un sentido de supervivencia y saben que no se puede dar un paso en falso. Yo creo que, voy a decir desde los pueblos, porque aquí los únicos que salen perdiendo son los pueblos, porque los otros hacen negocios. De hecho, oí que ha subido altísimo la ganancia de las industrias de armas en estos días, pero yo creo que deberíamos presionar desde los pueblos, ¿no es cierto? Yo sí creo que debe ser la desmilitarización, se deben acabar con esas armas nucleares, no puede ser esto, o sea, por Dios, no puede ser, ¿verdad? Y a mí me parece que esto sí va a marcar, como ya la pandemia marcó mucho y creó una inflexión histórica, esto va a crear más. Por ejemplo, lo que usted decía del dólar, ¿no? El dólar está en grave problema porque están atrapados en tener que sostener, es decir, producir más dólares, y el tema del alza de las tasas de interés. Es decir, puede perder fuerza el dólar, ¿no es cierto? Y eso, que el dólar pierda fuerza como moneda de intercambio mundial, eso es un cambio total en la arquitectura económica del mundo. Y el tema es que obviamente Rusia, ¿no es cierto? Más allá de la locura del señor Putin, no creo que sea, la locura de él, porque sería fácil, ¿no? Si fuese como dijo el otro, mátenle, o sea, el republicano. Sí. Pero, por ejemplo, tienen reservas en oro que vinieron comprando. Por ejemplo, lo que menos tenía Rusia es reservas en dólares. Y entonces esas reservas en oro va a meter ahí para los intercambios con China. Ok, vamos a terminar contigo, Mario. ¿Su apreciación? La bomba atómica que sí, realmente no creo que se atreven a usarlo por lo mismo que dice Jorge. Esa promesa de autodestrucción creo que a ninguno de los dos le conviene. Sin embargo, otro tipo de armamento que quizás no llegue al nivel de destrucción nuclear, pero por ejemplo ya Human Rights Watch, una ONG que se declara y está ahí, habla del uso de bombas de racimo en poblaciones civiles en Ucrania. Ya hemos tenido aparentemente el uso de bombas termobáricas, que son terriblemente destructivas, y cuidado, empezamos, que ya ha pasado en otros escenarios de guerra con Rusia, el uso de armas químicas. Así que el no uso de armas nucleares que no nos deje, bueno, ya, tranquilos nomás que se sigan matando, porque aquí hay civiles que mueren por los miles. Oye, y en este hecho de la desmilitarización y desnuclearización, que con tanta razón dice Natalia, quiero destacar que cuando se disolvió la Unión Soviética, Ucrania fue el primer país en la historia de la humanidad que se desnuclearizó. Entregó todas sus armas nucleares a Moscú. Y en el memorándum de Budapest no solo se comprometió a entregar las armas y lo hizo, sino que Rusia se comprometió a respetar las fronteras de Ucrania. Las irrespetó en el 2014, las está irrespetando ahora. Cuidado, ese es un mensaje para países como Japón, como Corea, que normalmente respetan un tamaño máximo de ejército y no tener armas nucleares porque se creen protegidos y respetados por todos. Ahora que ven Ucrania, si nadie cuida a Ucrania, también, cuidado, empiezan a respetar diferente. Pero están entrando en una nueva carrera, ¿no? Eso es para mí. O sea, todo mundo. O sea,
¿Cuál es la respuesta? Hay que armarse más. O sea, es que el ser humano, digamos, no el ser humano, estos que dirigen, no entiendo la cabeza que tienen realmente. Muchísimas gracias a Jorge Ortiz, Natalia Sierra y Mario Cubi. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio